Muito bem. Entonces, yo voy como sucedió desde ayer, en estos días, contar con tu mente, con tu corazón. A mí me gusta siempre de pedir autorización para que yo pueda hablar. Porque la mente y nuestro corazón son espacios en los cuales yo solo puedo entrar si tú lo permites. Ni siquiera Dios, que me creó, te creó, puede entrar si tú no lo dejas. Eso es muy lindo. Porque Él me creó como una criatura, como un hombre, o tú como una mujer libre, como ayer explicó Monseñor Antonio. Libre hasta de no dejar que su palabra entre, ser indiferente o estar distraído, desconectado u ocupado u otras cosas. Entonces yo estoy sintiendo ayer y hoy que está habiendo una apertura muy grande, muy fuerte. Y eso me permite, con tu ayuda, a tener la gracia, la inspiración de ir en profundidad con respecto de dos realidades que están dentro de nosotros: el hombre nuevo y el hombre viejo, la mujer nueva, la mujer vieja. Es una expresión que ustedes ya escucharon en la Fazenda desde el inicio de su caminata, pero vamos a entender un poco más de dónde surgió esta experiencia. Hombre nuevo, hombre vieja, mujer nueva, mujer vieja. Y nació de São Paulo. Y yo quería leer de nuevo con ustedes ese texto, ese pasaje de San Pablo que nosotros escuchamos la semana pasada. Y con su ayuda, porque después las experiencias van a iluminar y van a ilustrar, nosotros vamos a poder entender qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede dentro de mí? Que yo quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. ¿Qué es lo que sucede? Que yo tengo el deseo de atinar y acabo equivocándome. ¿Por qué sucede que yo tomé la decisión de venir a la Fazenda y después aquí en la Fazenda todavía continúo haciendo lo que no debía? Yo termino mi recuperación, voy para el mundo, voy a mi casa, como pudimos escuchar en las experiencias de aquí, y tengo una recaída. Toda la experiencia que pasé durante un año no sirvió para nada. Como nosotros escuchamos en la experiencia del número 1, Antonio, que tuvo su recaída después de haber sido elegido por Dios para ser el fundador de esta obra, experimentó, se desconsoló en su vida. De nuevo una recaída al punto de casi morir. ¿Qué sucede conmigo, Nelson? ¿Cuántas veces ustedes conversando, uno de estos días, uno vino a conversar conmigo y me dice, Nelson, dentro mío tengo una rabia y un odio por mi madre y por aquel que en mi infancia me hizo mal, me abusó. Y dentro mío no logro. Yo quiero perdonar. ¿Por qué yo no logro perdonar? ¿Por qué sucede esto? Entonces vamos a leer de nuevo la comunión de almas que San Pablo hizo para nosotros en la carta que él escribió a los Romanos, capítulo 7, 18, 25. En esa carta, él hizo realmente lo que ustedes están haciendo, abrir su alma, su corazón, y reveló qué es lo que él vivía dentro de él. Vamos a volver a escuchar. Hermanos,
sé muy bien que no es bueno eso que habita en mí. Voy a repetir. Sé muy bien que no es bueno eso que habita en mí. Es decir, en mi carne, porque el querer lo bueno lo tengo a mano, pero el hacerlo no. El bien que quiero hacer no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si hago precisamente lo que no quiero, señal que no soy yo el que actúa, sino el pecado que habita en mí. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente con lo malo en las manos. En mi interior me complazco en la ley de Dios, como aquí ahora. Yo estoy aquí al frente de muchos hombres y mujeres que están obedeciendo la ley de Dios. Están aquí sentados, haciendo el esfuerzo de escucharme, de no distraerse, prestando atención, porque obedecen al hombre y a la mujer interior. Esto no sucedía antes. Todas las veces que ustedes escuchaban esa voz interior, o a tu madre, o a tu padre, tu esposa, tu esposo, la voz que incluso hablaba a través de sus hijos, eran la voz interior del hombre y de la mujer. Tu razón escuchaba y ustedes obedecían. Obedecían. No obedecían. Porque tenían una ley dentro de ustedes que se llama ley del pecado, ley de la carne, ley del hombre y de la mujer vieja. Está dentro de mí, nace conmigo. Por lo tanto, descubro dentro de mí esta ley. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente con lo malo en las manos. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mi cuerpo un principio diferente que guerrea contra la ley que aprueba mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Desgraciado de mí. Son palabras de San Pablo. Desgraciado de mí. O él podría decir, soy un hombre condenado, infeliz. Y él termina su comunión diciendo así: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y ahí, ¿cómo es que termina él? Yo soy un hombre, tú eres una mujer infeliz porque tengo ese peso de la ley, de la carne que me empuja para abajo, pero tengo un hombre, Dios, que me quiere y que me liberó. ¿Sí o no? Pero ¿cómo es que sucede esto en concreto? Por ejemplo, miren la experiencia maravillosa que estamos haciendo aquí. Algunas veces en la Fazenda de la Esperanza, nosotros tenemos la oportunidad de juntar a los hombres y a las mujeres, como ahora está sucediendo. Generalmente nosotros los hombres estamos entre los hombres y ustedes, las mujeres, quedan entre las mujeres. En algunos momentos de la recuperación, nosotros hacemos el esfuerzo de unirnos como familia completa. No es porque ustedes, las mujeres, están en sus comunidades y nosotros en las nuestras no estamos unidos. Sucede que por causa de esta ley del pecado que está en mí, por causa del bien que yo no logro hacer que no está en mí, nosotros necesitamos durante un periodo de un año hacer el ejercicio de aprender a obedecer la ley del Espíritu que me ayuda a hacer el bien. Por eso que nosotros vivimos separados físicamente, pero en algunos momentos nos queremos encontrar. ¿Y qué sucede? Están los chicos del lado derecho y las chicas del lado izquierdo, ¿cierto? Y algunos chicos en la parte de atrás. ¿Qué sucede con la carne que está en mí? Comenzando por mí, Nelson, y ustedes, hombres como yo, que están aquí. Cuando ustedes miran a las mujeres y cuando las mujeres miran a los hombres, ¿qué es lo que viene dentro de mí?
¿Cuál es la palabra que viene dentro de mí como hombre carnal? Atracción, ¿sí o no? Sí. ¿Existe alguna cosa equivocada en esto? No, porque Dios lo hizo así. Si no, yo hoy no podría estar hablando para ustedes aquí, porque mi papá se enamoró de mi mamá se enamoró de mi papá. Y solo por dar un ejemplo, para que ustedes entiendan que las personas a veces ni comienzan por una mirada. Ellos se conocieron por carta. Vivieron su enamoramiento por carta, colocaron la fecha del matrimonio por carta y se conocieron físicamente 40 días antes del matrimonio. ¿Ustedes creen esto? A veces ni necesitan encontrarse. ¿Cómo es bonito el amor entre un hombre y una mujer? Y aquí estoy yo hablando al frente de ustedes, fruto de ese amor que sucedió entre mi madre y mi padre. Ellos tuvieron 3 hijos y adoptaron uno más, Márcio. Entonces nosotros estamos aquí, de ahí de vez en cuando nosotros observando, tanto yo personalmente como ustedes, hombres, pasa alguna de las chicas, de nuestras hermanas, y ahí la cabeza va en esta dirección. ¿No es así? Ahí pasa uno de los hombres y la cabeza de las chicas va en esta dirección. ¿No es así? Entonces, esto es normal. Normal en cuanto a carne. Pero ahí la carne en mí, que tiene en mí una ley del pecado, me hace mirar y después el siguiente paso es desear. En el momento en que yo deseo a cualquiera de ellas o ustedes, a cualquiera de nosotros, ahí yo me dejo dominar por la ley del pecado. Hasta el momento en que yo miro y siento atracción, tú miras y sientes atracción, yo debo tomar, aquí viene la experiencia que ustedes están aprendiendo en la facenda, yo debo tomar una decisión. Si yo miro con la mirada de Jesús o si miro con la mirada de Adán. ¿Me entienden? Ahora aquí en la parte femenina, si yo miro con la mirada de Eva o si miro con la mirada de María. Y esto es algo que está solo dentro de mí, dentro de ustedes para poder realizar. Es la capacidad que solo la criatura humana tiene condiciones para realizar. Nosotros tenemos la capacidad de elegir que el animal no tiene. El animal tiene instinto y él sigue el instinto y no tiene inteligencia. Y en sus instintos él sigue el orden natural de las cosas. Entonces la hembra está en celo y atrae al macho. Y ahí se realiza el apareamiento. Y así el reino animal se procrea. Nosotros somos del reino animal, pero con inteligencia, con alma de espíritu. Por eso, como hombre y como mujer, nosotros tenemos la capacidad de elegir, la capacidad de decidir dentro de mi interior si yo voy a seguir la voz de Dios, la ley de Dios, que va a mirar para ustedes, mujeres. Yo decido no desear, no poseer. De la misma forma, cuando tú miras para un chico, yo decido no desear, yo decido no poseer. Y si nosotros tenemos claridad de esto, todo lo que ustedes están escuchando hoy y ayer va a quedar siempre más claro. Quien aún no tiene claro esto es un hombre, es una mujer llevado al sabor de las pasiones y de la ley del pecado dentro de sí. Porque no comprendió todavía que tú puedes decidir. Tú puedes decir sí y puedes decir no. Y ahí, claro, es lógico. Muchas veces se necesita ayuda de los hermanos. Cuando Antonio, a quien acabamos de escuchar, dice así: yo no quiero ver más a mi madre llorar, tomé la decisión. Pero él tuvo la luz, la gracia. Aquí tú puedes entender, nadie le dijo a él, porque existe el espíritu en el alma de un hombre y de una mujer. Solo yo no lo voy a lograr. Yo necesito de alguien que me acompañe 24 horas. No estaba claro para él que ese acompañamiento de 24 horas sería la parte de Dios.
Y esto él lo descubrió después. Él necesitó de un tercero, de alguien que lo ayudara. Y por eso vino a hablar con Nelson. Y Nelson, en el momento, tuvo la gracia, fue la gracia del Espíritu Santo, no fue mía, de conducirlo no para quedar unido a mí, que como criatura humana pecadora no tendría condiciones para acompañarlo 24 horas. Mañana nos vamos a encontrar a las 7 horas en la misa, porque yo sabía que si él se encontraba con la fuente de la ley del Espíritu, iluminaría su razón y él tendría fuerza para poder decir no a la droga y a todas las otras cosas. ¿Consiguen entender? Uno de ustedes en estos días, solo en este poco tiempo, con mucha honestidad vino a conversar y me dijo, comencé a sentir algo por una de las chicas que está aquí. Ahí yo le pregunté, ¿y por qué es que tú me vienes a decir esto a mí? Y reflexionamos juntos. Porque tú estás movido por la voz del Espíritu, que sabe que en este momento de recuperación es normal que tú sientas atracción, es normal que te sientas apasionado, pero deja de ser divino, deja de ser ley del Espíritu cuando tú vas y buscas a ella para hablar y das a conocer su entusiasmo por ella. Destruye la caminata de ella y destruye tu caminata. Están dándose cuenta de la lucha que existe en nuestro interior. Pero esto no es solo en relación a los sentimientos que pueden surgir aquí entre nosotros, que gracias a Dios no tengo miedo de eso. Nosotros fuimos aprendiendo, no es así, nada más a través del tiempo, a trabajar esto y aquellos que fueron obedeciendo, fueron capaces de construir una familia feliz, como nosotros hoy vemos en Antonio y como yo veo en los padres de Ana Paula y Víctor. Si tú me permites, Ana Paula, yo voy a contar la historia de sus padres. Entonces, más de 30 años atrás, el papá de Ana Paula, Didi, vino también porque él estaba buscando vivir la ley del Espíritu, pero él se enamoró. Él tenía muy claro el deseo de construir una familia. Y cuando él vino hasta nosotros, descubrimos que esa joven ya estaba casada. Y Frei Hans habló muy claro para él. Didi, ella ya estaba casada. Ya está casada, sí, pero ella ya está separada y divorciada y vive sola, infelizmente. Y Frei respondió, pero tú no eres la persona que va a hacer a ella feliz. Pero Frei Hans, ella no tiene derecho a ser feliz. Sí, pero no contigo. Y él obedeció. Quedó una semana sin dormir, pero obedeció. Muy bien, se calmó, porque cuando uno se apasiona, se entusiasma con alguien, es como una gripe, llega y se va. Y ahí sucedió que él se apasionó por otra joven, solo que ella no era de comunidad, no era de parroquia, era una muñeca, era muy bonita. Y Didi vino a conversar de nuevo, una vez más, porque él aprendió a ver juntos, a escuchar aquella voz, como Antonio habló aquí, de ver con su responsable. Y una vez más, Frei Hans le dijo a Didi, esa tampoco es. Pero ¿hasta cuándo me van a rechazar las pretendientes? ¿No me van a dejar casar? Gracias a Dios que Didi obedeció. Y un día él estaba en una parada de ómnibus, ya era responsable de una de nuestras casas, y él consigue ver a Cecilia del otro lado del ómnibus. Cecilia fue su enamorada durante los años en que él estaba con la dependencia del alcohol. Pero ella era una mujer muy fuerte, que seguía la ley del Espíritu, y dio un basta. Estuvieron de novios con los anillos de compromiso, y por causa del alcohol, desgraciadamente él terminó vendiendo el anillo para beber, y ella no estuvo con ninguna otra persona, y dio un basta. Y en ese momento los dos se encontraron, y fue esa mirada. ¿Saben esa mirada así? Ahí Didi vino preocupado a conversar con Frei Hans, y en ese momento, cuando él contó toda la historia y trajo a Cecilia, Frei sintió que era ella. Y ese fue el primer matrimonio, no Antonio. Después Didi
Y nosotros hemos visto durante estos años cómo sucedieron cosas maravillosas con Antonio, Didi, Tarquinio. Lo estamos viendo en todos los casados, solo para que ustedes tengan una idea. La ley de la carne no es solo una cosa equivocada, errada. Nosotros estamos en un cuerpo limitado, estamos en un cuerpo limitado, esclavos de las enfermedades. No se trata de pecado, sino un cuerpo frágil. Y por esto, quien no tiene conciencia de esto, vive dominado por esa ley del pecado que contiene también la muerte. Pero quien vive del Espíritu sabe superar hasta situaciones de muerte. Y aquí yo quiero dar otro ejemplo para ustedes. Fruto de alguien que supo obedecer la ley del Espíritu porque se casó con una mujer que era capaz de poder superar las consecuencias de lo que hace parte de nuestra fragilidad humana. ¿Quién aquí no va a morir? Todos vamos a morir. Entonces, a un determinado momento, el hermanito de Ana Paula, ¿cómo se llamaba Ana Paula? José Renato. ¿Era el segundo, Ana? ¿Quién era el primero? Víctor. Nació Víctor, nació José Renato y después nació Ana Paula. Él estaba con 2 años de edad. Tú no habías nacido todavía. Ya estaba con 1 año. Entonces, la Cecilia era una mujer luchadora. Hasta hoy, ella trabaja en el recibimiento de los jóvenes en Guaratinguetá con las chicas y los chicos. Son casi 40, 50 que entran todos los meses y ella en el teléfono consolando a las madres, contando su experiencia. De repente, 2 semanas antes de una entrevista en la que entrarían casi 40 jóvenes, José Renato adquiere una enfermedad muy grave. Ella era enfermera. Hicieron de todo. Ella quedó en el hospital, los médicos hicieron de todo y José Renato murió. A todos nosotros se nos movió el piso, principalmente preocupados por Didi. ¿Será que va a recaer? Pero ellos fueron capaces de dar testimonio de hombres y mujeres que siguen la voz del Espíritu. José Renato fue sepultado un día antes de que entraran esos 30 jóvenes. Al día siguiente, doña Cecilia estaba de pie recibiendo a todos los padres y a todos los jóvenes que llegaron aquel día, como si nada hubiese sucedido, uno por uno. Y no sé lo que sucedió, que fue revelado, se dio a conocer para algunos de los padres que estaban allí, que esa mujer que estaba recibiendo a todos esos padres y jóvenes, había acabado de sepultar a su hijo José Renato. Fue una gran emoción. ¿Quién da la capacidad de desobedecer a la ley del pecado, que delante de la muerte de un hijo te hace cerrarte, curvarte delante de la dominación de la muerte y hasta rebelarse contra Dios? ¿Quién es capaz de hacer esto? El amor. Didi quedó de pie, gracias a Dios. Los dos continuaron juntos y formaron a estas 2 perlas que hoy tenemos aquí. Ana Paula y Víctor, que trabajan en Retorno a la Vida y que estudiaron en la facultad en diseño y comunicación. Después sintieron el llamado de trabajar para hacer con que estos momentos que estamos viviendo ahora, que podrían quedar solo entre nosotros, sean publicados desde los techos, porque a través de los medios de comunicación ustedes ven los programas Haciendo Esperanza y ellos están ahí detrás de las cámaras. Hoy logramos ver por la historia lo que sucede con los que tienen conciencia. Sí, yo quiero hacer el bien, quiero, pero también se me presenta el mal. Entonces para eso yo tengo que buscar ayuda, tengo que unirme con quien me puede ayudar a hacer el bien. Por eso que nosotros hemos visto los frutos
los frutos de todos esos matrimonios y de todos los que logran obedecer la voz del Espíritu. Pero también, infelizmente, hemos visto con amargura el dolor de muchos que no obedecieron, como ustedes escucharon a Antonio, humildemente hablando para ustedes, y como hemos escuchado de muchas es que se apasionan, se entusiasman por alguien, siguen la voz del entusiasmo, de la pasión, de la carne, del sentimiento de querer estar juntos, vivir juntos, no quieren obedecer y después recibimos las noticias, estamos separados, el hijo o la hija está con la madre, con el padre, y es aquella confusión. Y ahí yo pregunto, querido, querida, ¿ustedes quieren continuar con esa confusión en sus vidas? ¿Quieren continuar? Entonces, ahí necesitamos aprender unos de otros cómo hacer. Está bien, Nelson, pero ¿cómo hacer? No logro perdonar. Yo no logro decir no. Entonces, ahí es que viene la gracia del hecho de nosotros vivir en comunidad y del hecho de, como Antonio dijo, el amor cubre una multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. El amor es el alimento para realizar con que el hombre nuevo se fortalezca. Y la renuncia, el decir no, el ayuno es el ayuno que tú das para tu hombre. La renuncia, el decir no, es el ayuno que tú das para tu hombre, para tu hombre viejo, para tu mujer vieja. Algunos quisieron decir nuevo. Yo a veces paro para que ustedes me acompañen en el raciocinio. Nosotros tenemos que alimentar nuestro hombre nuevo, y el hombre nuevo se alimenta del amor. Y dar ayuno para nuestro hombre viejo, para que quede flaco, para que no tenga fuerza sobre nosotros. Y para esto necesitamos renunciar. Y ahí viene la frase del Evangelio. Mientras yo voy hablando, ustedes van recordándose de la experiencia que ya hicieron. Incluso en estos días, algunos están haciendo experiencias de renuncia. Está esa frase del Evangelio: quien me quiera seguir, tome su cruz de todos los días, renuncie a sí mismo y sígame. A ver si logramos guardar en nuestros corazones. Yo tengo la preocupación de que a veces podemos aprender de memoria, pero no sabemos el proceso de cómo funciona. Entonces vamos juntos. Quien me quisiera seguir, tome su cruz de todos los días, renuncie a sí mismo y sígame. Entonces vamos a dividir en 3. Primer paso: tomar su cruz todos los días. ¿Qué significa esto? Vamos a traducirlo en una sola palabra: decisión. Vamos todos. Decisión. Sin decisión no da. ¿Queda claro en la experiencia de Antonio aquí? Vean, cuando le dije a él: mañana nos encontramos a las 7 de la tarde al frente de la iglesia. Al otro día, ¿saben de qué tenía ganas? Yo estaba trabajando, trabajaba hasta las 5 de la tarde. Yo tenía ganas de salir y de ir a buscarlo. Y esa voz del Espíritu susurró dentro de mí: negativo. La decisión es de Antonio. Él tiene que venir. La decisión es suya. Fue él que me buscó. Es él que tiene que venir con sus propias piernas. Entonces, decisión. No necesitan escuchar la experiencia que ustedes ya escucharon. Él decidió y vino. Y hoy él y ustedes estamos aquí. Después de la decisión, viene el que tome su cruz. Viene: renuncie a sí mismo. ¿Qué significa eso? Vamos a traducirlo en una sola palabra: violencia. Vamos todos. Violencia. ¿Violencia, Nelson? ¿Qué es eso? La violencia está prohibida, la violencia no es amor. La única, voy a intentar bien al fondo de sus ojos, la única violencia permitida por Dios es la que hago contra, me acompaña con su inteligencia. Vamos todos: contra, más alto, mí mismo. La única violencia permitida es la que hago contra mí mismo. Voy a dar un ejemplo.
Ustedes ya escucharon a Antonio. ¿Qué sucedió dentro de mí en el momento en que comenzaba a mirarlos a ellos en la esquina? Voluntad de ir. La voz del Espíritu hablaba y la voz de la carne, del hombre viejo de Nelson, decía: miedo. Yo no sé si ellos me van a recibir. Yo no sé si ellos me van a recibir allá. Entonces fue necesaria una decisión y después violencia. La decisión tiene que ser acompañada de la violencia. Cuando terminó la misa, yo tenía hasta las ganas de ir a la sacristía para poder conversar con Frei Hans, que era mucho mejor, que era excelente. Nosotros nos conocíamos y poder conversar con nosotros en la parroquia de que ir a la esquina. Entonces fue un acto de violencia contra mis sentimientos, de salir inmediatamente por la puerta y con angustia en el corazón. Algunos confunden las cosas. Muchas veces nosotros manipulamos diciendo que por causa de los sentimientos de miedo o de no querer enfrentar la realidad, nosotros manipulamos y no vamos. Así, un sentimiento de angustia, de amargura, de, me ayudan con otra palabra, agonía, de desesperación, de tristeza. Jesús no fue cantando para la cruz, no fue haciendo fiesta. ¿Qué sucedió? Me ayudan, por favor. ¿Qué sucedió con él antes de asumir el camino de la cruz? Agonía. Él llegó a un momento en que le dice a su padre: Padre, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es agonía. Tú quieres perdonar a tu padre, a tu madre. Es difícil, es doloroso. Está claro en su experiencia, Ingrid. Tú sufriste para dar el primer paso, para llegar y decir: papá, ¿cómo era que era su nombre? Pedro. Pedro era más fácil para ti, porque tu carne pedía que dijera Pedro, pero era más difícil para ti decir papá. Entonces existe un paso de violencia. No es oba oba la canción, todo fácil, estoy con sentimientos para amar. No tienes ningún sentimiento. Yo me recuerdo como si fuese hoy. Los 500 metros que yo recorrí subiendo hasta llegar hasta la esquina fue un sentimiento de angustia, con ganas de desaparecer. En el momento en que llegué allá y Ademir me presentó a todos, yo vi en la mirada de los otros una mirada de desconfianza. ¿Quién es este tipo? Y en ese momento, los sentimientos de la carne, ¿cuál fue? Sale fuera, Nelson. Y violencia de nuevo. Saluda a cada uno con el sentimiento así de no sentirse acogido, un sentimiento desagradable. Quédate aquí, haz violencia. Violencia contra ti, uno por uno, y queda aquí. Media hora, una hora. Después, ¿qué sucede? Sígueme. Y llegó al tercer paso, que significa en una sola palabra: ama, ama. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Qué sientes? Y tú comienzas a conversar: ama, 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 ama. Y ahí, ¿qué sucede? Lo que ustedes escucharon de Antonio. Después de una semana haciendo violencia contra mí mismo, yo me sentía como si estuviera en casa. Era una maravilla. Después viene la resurrección. La resurrección no viene antes. No esperen la resurrección, la felicidad, sin antes pasar por todos estos pasos. ¿Entendieron? Entonces, dentro de mí, ustedes no son diferentes a mí, somos todos iguales. La ley del pecado me hace pecar, me hace no hacer el bien, no está el bien en mí. Pero Jesús me enseñó, y ese camino pasa por el camino de la cruz, que significa, primera palabra, decisión. Entonces paso por el camino de la cruz cuando yo, más alto, me decido. Después cuando yo hago violencia. Y después cuando yo amo. En caso contrario, tú puedes estar viviendo aquí, algunos hasta cumplen las reglas, todo muy correcto, puedes estar viviendo aquí porque es muy lindo vivir aquí,
Pero quien no pasa por este proceso, que si nos damos cuenta es muy simple, si yo no paso por este proceso, me estoy engañando, estoy dando un tiempo y es poco el tiempo para que después recibamos la noticia. Esta chica recayó, este otro chico recayó. ¿Por qué? Porque no tienen por dónde no recaer, no tienen por dónde yo, Nelson, no recaer. Yo conté mi experiencia para ustedes, quise abrir mi alma, la misa de antes de ayer. Yo les conté a ustedes una experiencia recaída. No sé si ustedes se dieron cuenta, no sé si el micrófono lograba que llegase a todos. ¿Cuál fue? Estaba reunido Frei Jan, Luz, Irací, Luis Carlos y María del Carmen. Estábamos en casa, sentados en un clima maravilloso, y de repente surgió un asunto que se necesitaba resolver y yo me levanté porque no quería resolver ese asunto, porque ese tema me molestaba, me incomodaba y quería pronto ir a misa. Era una cosa equivocada. Pero Frei Jan me dice, sienta, vamos a tomar una decisión. Y yo me quedé de pie. Mire cómo es de desobediente la carne. Quedé de pie y dije, a mí no me gustaría decir eso ahora. Y ahí quedó ese silencio, uno mirando al otro, y ahí, chuta, metí la pata. Intenté salir del paso, me senté, pero ahí ya se había roto el clima. Ahí conversamos un poco más, yo intenté escuchar, después no fui el primero en levantarme, cuando Luce se levantó no fuimos a la capilla a rezar el rosario. Nosotros, ahí en la casa, quien conoce la capillita de la casa sabe lo bonita que es. Ahí escuchamos el Evangelio, Frei hizo la homilía y después él dice, ¿a alguien le gustaría decir alguna cosa? Y yo dentro de mí, ¿pido disculpas o no? Ahí viene la ley de la carne. ¿Y qué fue lo que la ley de la carne dijo? No. ¿Y fue lo que la ley del Espíritu dijo? Sí. Y uno queda en esa lucha. Y de ahí, violencia. Es amargo. Primero reconocer. No solo yo quería decir que quería pedir disculpas. Ahí se creó un clima bonito. Frei dio una sonrisita. Ustedes saben cómo es esa sonrisa de Frei. Y se recomienza y viene la paz, la alegría. Son 37 años que yo experimento la paz y vivo una vida de felicidad. Un momento de tristeza todas las veces que yo obedezco la ley de mi carne. Gracias a Dios que hoy Antonio me dio un consuelo. ¿Con cuál palabra él terminó al final? Todos los que estaban bien atentos. Más alto. Recomenzar. Nosotros podemos recomenzar o pedir disculpas y confesar. Pedir disculpas y confesar. Entonces, como yo les había dicho, esa ley de la carne que está en nosotros, ese bien que no vive en mí, no se trata solo de las cosas cerradas o de algún pecado que cometemos. Se trata de las cosas que van a suceder con todos nosotros. Algún día su mamá va a morir, su esposa va a morir, su padre va a morir. Puede venir alguna enfermedad como está sucediendo conmigo. En el caso de los que viven conmigo, como Frei Hans, que Vilacio ahora no se puede mover, o mi mamá. Y aquellos que siguen la ley del Espíritu, lleven esa experiencia con fuerza, con energía, porque sabe decidir, sabe hacer violencia y sabe amar.